Gloria al Señor. Hermanos, que Dios les bendiga. Me es su privilegio darle gracias a Dios por lo que Dios hace en cada uno de vosotros, y qué bueno tener jóvenes en medio nuestro para poder darle la honra y la gloria a un Dios que vive y permanece para siempre. Gloria al Señor. Quiero que vaya conmigo la Biblia en el nombre que es sobre todo nombre. Gloria al Señor. En 2 Timoteo, gloria al Señor, capítulo 1, versículo 3 al versículo 7, para honra y gloria al Señor. Gloria sea el Señor. Cuando lo encuentres, 1:7, gloria al Señor. 1:3 al 7. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a su letra dice la siguiente manera: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Por lo cual te aconsejo que avives el juego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Algo muy importante, hermanos, que vamos a tratar de discernir en esta noche es lo que Dios le dio a Pablo, estando en diversas situaciones difíciles, pero Dios tratando con Pablo para poder edificar la vida de Timoteo. Y una de las cosas que podemos ver, hermanos, es el papel que juegan los padres, ¿verdad?, para instruir a cada uno de sus hijos. Y los hijos, reconociendo la labor de cada uno de sus padres, el esfuerzo de cada uno de ellos, para poder ellos entender y reconocer que hay mucho por qué obedecer a cada uno de los padres. Aquí en esta porción que le hemos dado lectura, reconocemos, hermanos, que la familia es tan importante, donde debe de vivir en una unidad, en un solo sentir, esperando los frutos del conocimiento de lo que Dios nos enseña a través de esta palabra. En primer lugar, vemos a una abuela, ¿verdad?, preocupada para poder instruir a su nieto. Además de esta abuela, vemos también a Eunice, la madre de Timoteo, también en las mismas condiciones. Y ese es el trabajo que cada uno de vosotros, como padres, como abuelos, tenemos que obtener para poder reconocer que hay mucho que hacer en cuanto a estos jóvenes. Usted puede ver, hermanos, que hoy en día los jóvenes, de una manera o de otra, son el blanco de Satanás. Conforme a la vida cotidiana, dentro del diario vivir, hoy en día, hermanos, hay que orar mucho por los jóvenes, porque de una manera Dios establece 3 instituciones en la faz de la tierra. Y la primera de ellas es la familia, la segunda es el gobierno civil, y la tercera es la iglesia local. Nosotros como iglesia somos responsables de poder instruir, corregir a cada uno de estos jóvenes, para que los jóvenes puedan ser de grande estima delante o en medio de la sociedad. Hoy en día, hermanos, es necesario reconocer perfectamente que los jóvenes tienen que entender que tienen que ser instruidos por sus padres. Pero muchas veces cuando ya ellos llegan a una edad avanzada, ¿verdad?, entonces se creen como que no tuviesen la cobertura de sus padres, porque ya tienen sus documentos legales, porque ya no tienen nada que obedecer a sus padres. Pero un hijo siempre, aunque ya tenga una edad avanzada, siempre no deja de ser hijo. Un padre, aunque esté anciano, no deja de ser padre, porque usted puede ver perfectamente lo que Dios nos enseña a través de las Escrituras. Y por eso me impacta tanto cuando dice en el versículo 4,
deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, lo cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Entonces, para que esta fe fluya en el corazón y en la mente de los jóvenes, debemos de inyectarles esa fe, instruyéndoles, corrigiéndoles de una manera muy interesante. ¿Por qué? Porque en los días que estamos son tiempos peligrosos. Y podemos ver a Timoteo, a Tito, jóvenes que fueron instruidos de una manera muy especial por el apóstol Pablo, jóvenes que en estos tiempos fueron pastores, solteros, pero sí temerosos de Dios, jóvenes que caminaban en los caminos de Dios. Y de esa manera es como cada uno de los jóvenes en la actualidad deben de obedecer a sus padres, reconocer el esfuerzo de sus padres, porque quieras o no, hay un momento, un tiempo que es tan precioso para los jóvenes, que es el tiempo de sus estudios. En ese tiempo viven una vida tan feliz que solo es de pedir. El padre no sabe de qué manera va a lograrlo para poder darle al hijo lo que va a llevar al colegio, porque es necesario. Pero a veces el hijo, en vez de entrar al colegio, pasa por fuera del colegio y no va al colegio. Pero como no tienen un control de sus padres, el padre no sabe a dónde anda su hijo o su hija. Por lo cual el padre juega un papel tan interesante de cuidar a sus hijos como verdaderamente Dios nos cuida a nosotros. Y para esto podemos ver, hermanos, lo que Dios nos enseña a través de esta palabra. Y Dios habla de una manera muy especial. El tema de esta noche es una fe no fingida. Y cuando vamos a una fe no fingida, podemos ver lo que Dios nos enseña en Proverbios 22:6. Y esto es lo que a veces no nos parece, porque es necesario hacerlo. Dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuera viejo no se apartará de él. Entonces, este es algo tan interesante que nos lleva a una responsabilidad de cada uno de nosotros como padre, instruir a vuestros hijos, corregir a vuestros hijos. Ese es la labor, es el deber de nosotros para que sean algo en medio de la sociedad y nos honren con su conducta de una manera muy especial. Si usted en verdad no está corrigiendo a su hija o no está corrigiendo a su hijo se vuelve liberal y hace lo que a él le place. Llega a la hora que él quiere, si quiere estudia, si no estudia, pero es un joven liberal. Pero ¿qué podemos decir de esto? ¿Será que verdaderamente le estamos amando a nuestros hijos si los dejamos así? No, hermanos, no. La instrucción y la corrección es aquella que nos lleva para poder ver de la manera como vuestros hijos están funcionando en el caminar. Ustedes pueden ver, hermanos, que en los tiempos que estamos, hasta para venir a este lugar, hay que andar listos, rogándoles, ¿verdad? Apresurándoles, porque así es la forma y la manera de actuar de los jóvenes ahora. Pero Dios es grande y poderoso, que Dios está siempre viendo de la manera como está instruyendo a sus hijos para que cada uno de ellos vayan caminando de una manera eficaz y esencial delante de la presencia de Dios. Y cuando Dios se manifiesta, es algo tan importante. Cuando en Eclesiastés 11:9 la Biblia dice, hermanos: alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén, hermanos, amén. Entonces, ¿por qué? Porque aparentemente
Estamos viendo momentos difíciles en los cuales aquí nadie me ve, aquí los escondemos y aquí vamos a hacer lo que verdaderamente nosotros deseamos, ¿verdad? Pero no es así, porque hay un ojo divino que lo ve todo. Donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted esté, donde quiera que estemos todos, Dios está viendo y sabiendo y conociendo perfectamente de la manera como los estamos conduciendo, ya sea como jóvenes o como adultos delante de la presencia de Dios. El objetivo de cada uno de vosotros es darle gracias a Dios por cada uno de sus beneficios. Y si nosotros hacemos número o una estadística concreta de lo que Dios hace en nosotros y fuésemos agradecidos con Él, las cosas fueran diferentes. Amén, iglesia. Muy diferente. Porque Dios es aquel que conoce la forma o la manera como los estamos desplazando. Y es la razón por la cual debemos de darle gracias a Dios por cada uno de sus beneficios. Alegrarlos y gozarlos delante de la presencia de Él, porque el que nos va a juzgar es Dios. Y por eso hay que hacer la diferencia entre el tribunal de Cristo y el trono blanco. Y cuando estemos delante de ese juez que va a ser Jesucristo, no podemos mentirle. Aquí le podemos mentir al pastor, le podemos mentir a nuestros padres y así sucesivamente, pero a Dios nadie le puede mentir. ¿Cuántos lo creen? Porque Dios es justo y Dios es veraz. Y entonces nosotros debemos ir contemplando, conociendo la conducta de cada uno de vuestros hijos, como de igual manera la iglesia tiene que conocer la conducta de su pastor. Amén. Entonces todo eso nosotros debemos de evaluarlo y analizarlo conforme a lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Versículo 10. Esto es bien delicado. Versículo 10. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son, ¿qué dice? Vanidad. Oiga bien, vanidad. Este versículo 10, en muchas ocasiones muchos lo malinterpretan, pero aquí está dando a mostrar Dios en su palabra el orgullo del joven, el machismo del joven. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, todo padre, toda madre anhela lo mejor para sus hijos. Un pastor se convierte en un padre espiritual luchando y peleando la buena batalla, cuidando de sus ovejas. Un pastor está lejos de su congregación, pero está viendo de qué manera está monitoreando aquel pueblo que Dios le ha dado a trabajar. Porque esa es la labor, cuidar de sus ovejas. Y de igual manera, las ovejas tener el conocimiento y la sabiduría de que Dios es aquel que nos da la oportunidad para poder alimentarlos, edificarlos conforme a través de su palabra, a través del poder del Espíritu Santo. Entonces vemos que esto que habla en cuanto a que los jóvenes se enojen, Dios lo describe en Efesios 4, 26, 27 y dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar ¿a quién? Al diablo, ¿verdad? Porque el diablo conoce perfectamente los caminos de cada uno de los hijos de Dios. Muchas veces quisiéramos ver a ese adversario entrar como salía en las sorpresas en aquellos tiempos, con casco, con tridente y pasando en medio de todos nosotros. Pero lamentablemente no es así. El enemigo o Satanás se manifiesta en un espíritu de iniquidad que opera en los hijos de desobediencia en los posteriores tiempos. Y es aquel espíritu que no permite que nosotros nos alimentemos espiritualmente o que obtengamos el conocimiento de la palabra para ser edificados conforme a la palabra. ¿Cuánto lo creen? Dios quiere que cada día nosotros vayamos reconociendo y entendiendo de la manera como Dios nos va hablando bíblicamente, conforme a su bendita palabra. Y Dios quiere que a través de esta palabra nosotros obtengamos cambios.
Cambios contundentes y trascendentales para ya no ser lo mismo que antes éramos. Y usted puede verlo conforme a los paralelos en los cuales Dios nos concede a través de esta palabra. En 2 Corintios 5:17 los habla tan bonito y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y si todas son hechas nuevas, ¿por qué no escalamos peldaños? ¿Por qué no crecemos espiritualmente dándole la honra y la gloria a un Dios que vive y permanece para siempre? ¿Por qué seguimos siendo los mismos en los cuales no hay conocimiento, no hay sabiduría? Y de ahí es donde viene que hay que conocer el significado, hablándolo teológicamente, ¿qué es la teología? Dice la Biblia que la teología es el conocimiento de la palabra para adquirir de la manera cómo guardar cada uno de sus mandamientos. Es una ciencia. Entonces debemos de contemplar y conocer perfectamente que es necesario la instrucción y la corrección. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos conforme a la bendita palabra, usted puede analizar, averiguar, indagar a través del poder del Espíritu Santo que Dios es amor. ¿Cuántos lo creen? Pero es fuego consumidor, ¿verdad? Entonces con Dios no se juega. Ya no podemos estar jugando al evangelio cómodamente, que porque los tocó la palabra, por mí lo dijo, yo me voy y ya no regreso. No estamos en esos tiempos ya. Estamos en los tiempos de pararlos en la roca, porque la roca es Cristo. ¿Cuántos lo creen? La roca es Cristo. Ya no podemos vivir una vida ajena del conocimiento de Dios. Tenemos que caminar conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos habla y nos enseña en su palabra que al altivo lo ve de lejos, pero al humilde lo ve de cerca. Amén, iglesia. Entonces podemos ver la preocupación de estas dos mujeres, tanto de la abuela cuidando de su nieto, como de aquella madre instruyéndole a su hijo. ¿Para qué? Para que su hijo fuera algo en medio de la sociedad, para que su hijo fuera alguien que le sirviera de una manera tan eficaz y esencial a aquel que vive y permanece para siempre. Ahora, si nosotros podemos analizar, cuando una madre ama a su hijo, sufre, llora. ¿Cuánto lo cree? Se preocupa. Y muchas veces nosotros, tal vez sin tener el conocimiento o obteniendo el conocimiento, criticamos y señalamos a esa persona. Porque si usted se va a la Biblia, cuando Ana estaba llorando por las circunstancias de su vida y la tribulación en la cual ella se encontraba, hubo un sacerdote que la criticó. Y este sacerdote, Elí, en su mente y en su corazón indagó que esta mujer estaba ebria. Pues no es así. Amén. Pero aquella mujer no estaba ebria porque estaba orando sin hacer bulla. Pero esta mujer oraba por algo tan especial, donde ella anhelaba el poder obtener un hijo, pero de igual manera, especialmente, ella estaba consciente que iba a hacer un pacto divino con Dios, porque se lo iba a entregar para que le sirviera a Dios. Y qué bueno cuando pensamos de esa manera, porque muchas veces nosotros los padres pensamos en que nuestro hijo sea un médico, un cirujano, ¿verdad que sí? Sí, hermanos. Muchas veces nosotros anhelamos que vuestros hijos vayan a la luna. Anhelamos nosotros, hermanos, que vuestros hijos sean generales. Pero nunca anhelamos que vuestros hijos sean ministros de Dios. Amén. Que sean pastores evangélicos. Porque aparentemente sufrir en el caminar espiritual, hermanos, no es sencillo. Aparentemente alguien puede decir que el evangelio es color de rosa. Se equivocó de camino. El evangelio no es color de rosa.
El evangelio es poder de Dios para salvación. Y cuando hablamos del evangelio, en Romanos 1:16 la Biblia dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego. Entonces podemos ver que Dios a nosotros como iglesia no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuánto lo cree, iglesia? Denle una ofrenda de palma al Señor. Los veo un poco callados. Gloria sea al Señor, aleluya. Esa es la razón por donde debemos de hacer un análisis espiritual para verificar perfectamente de la manera como andamos con Dios, para dónde vamos, con quién estamos y a dónde estamos. Esta mujer anhelaba, hablando de Ana, algo especial para su hijo. Loida de igual manera, Eunice de igual manera. Y lo mismo en los postreros tiempos en los cuales estamos, que son tiempos peligrosos. Debemos de cuidar a cada uno de vuestros hijos, para que vuestros hijos entiendan perfectamente esa relación estable de padre y madre hacia hijos. Lamentablemente, no es que la tecnología sea mala, no, sino que muchas veces, hermanos, no tomando en cuenta de la manera como poder conocer la tecnología, a veces los vuelve adictos y perdemos la visión y la comunicación espiritual. Y en vez de someterlos a la lectura bíblica, llegamos a la 1, 2 de la mañana con el teléfono en la mano. ¿Pues no es así, hermanos? Amén, iglesia. Los veo bien callados. Pero Dios quiere hablarlos, hermanos. Dios quiere hablarlos de una manera como está establecido. Porque cuando Dios habla, es porque verdaderamente siente un amor puro para su pueblo. Cuando usted corrige a su hijo, no lo corrige porque lo odia. Amén. Lo corrige porque lo ama. Y usted no quiere verlo en la cárcel. Usted no quiere verlo en el hospital. Usted no quiere verlo en el cementerio. Amén. ¿Estarán entendiendo eso los jóvenes que están aquí ahora? Aleluya. Es la razón por la cual nosotros debemos de analizar, hermanos, el esfuerzo que cada uno de vosotros debemos de obtener a través de la palabra. Esta palabra es la que nos insta a tiempo y fuera de tiempo, nos redarguye y nos reprende. Pero cuando esta palabra nos reprende, los enojamos con la palabra, ¿sí? Criticamos al pastor, señalamos al pastor. Y por mí lo dijo, a mí se me quedaba viendo. Y tal vez tenía problema de visión. Es duro, es tremendo, hermanos. Pero la Biblia sigue enseñándolos. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Y cuando entramos en esta faceta, hermanos, porque cuando el niño está en estado de puber y pasa la pubertad, no hay problema. Pero cuando después que sale de su pubertad y entra a la adolescencia, en la adolescencia hay mucho que ver en cuando ni se acuerdan de su creador. ¿Por qué? Porque hay mucho que ver en cuanto a los acontecimientos y analizar de la manera como Dios nos habla. Eclesiastés 12:1, oiga lo que dice, jóvenes, en el nombre del Señor. Eclesiastés 12:1 dice: acuérdate, oiga, acuérdate, algo muy importante, de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. Ahora, analicemos esos días malos. ¿Cuáles son? Cuando de veramente abandonan a su Creador. En primer lugar,
la primera decepción más grave y más grande para una joven es cuando desaparece su periodo. Y no hay ni qué hacer. Hay jóvenes que se han puesto el lazo en el pescuezo porque no tienen a dónde acudir. Porque están en el proceso de los días malos. Hay jóvenes que prometen, te vas conmigo hoy, pero no tiene casa, no tiene trabajo, pero allá está el viejito que lo espera. ¿Es responsabilidad de eso? No, hermanos, no. Ahora, pero hoy vamos a la Biblia, que dice en Génesis 2:24. Dice que dejará a padre y a madre y se unirá a una mujer y los dos serán una sola carne, ¿verdad? Eso es lo que Dios nos enseña. Entonces, tenemos que adquirir responsabilidades para no encontrarlos con esos tiempos o esos días malos, ¿verdad? Porque en esos días malos no existe el contentamiento, solamente hay frustración, hay decepción, porque su decisión fue mala. Esa decepción la puede llevar a tomar decisiones equivocadas, abandonar a sus padres, creer que su mejor amigo le va a ayudar, creer que su mejor amiga le va a entender su problema. Se equivocó. El único que puede entender los problemas de los hijos somos nosotros, como padres, como abuelos, ¿verdad? Porque ya tuvimos una experiencia, ya vivimos los momentos en los cuales ellos están pasando. Y es la razón por la cual debemos de conocer perfectamente lo que nuestro Creador nos enseña para que en verdad nos alegremos, nos gocemos, hermano. Qué padre o qué madre es aquella que no se llena de gozo, de alegría, el ver que su hijo está participando en un ministerio, ya sea de alabanza o sea en otro ministerio, pero está trabajando en la obra del Señor. Sin temor a equivocarme, se sienten gozosos, no orgullosos, gozosos delante de Dios. Amén. Porque Dios quiere que día con día usted y yo vayamos escalando peldaños. Dios quiere que día con día nosotros vayamos aprendiendo de lo que Él nos enseña a través de la palabra y memorizando la palabra. Pero imagínense, hermano, en un año, estar dentro del templo, porque la iglesia somos nosotros, estar dentro del templo, pero no aprenderse ni saber lo que dice San Juan 11:35. Amén, iglesia. ¿Alguien puede decirme qué dice? Ok. Y ese es un versículo de escuela dominical. Jesús lloró. Ahora, ¿por qué lloró Jesús? Jesús, hermanos, toda la vida ha anhelado y deseado lo mejor para su pueblo. Y en muchas ocasiones alguien se pregunta y dice, bueno, ¿y por qué lloró por Lázaro? Porque lo consideraba su mejor amigo. Amén. Entonces él vio las circunstancias de ese hombre, cómo se encontraba. Pero sin embargo, a través que venía caminando y vivo, venía vendado. Muchas veces estamos nosotros dentro del templo vendados. ¿Ya? Hay vendas que no nos dejan el poder caminar libre. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Cuántos lo creen? Hay libertad para adorar, alabar y glorificar a un Dios que vive y permanece para siempre. Por eso dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu adolescencia. Algo bien interesante cuando dice, hermanos, a mí me impacta, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Oiga, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. Por esa razón es que los hijos o los jóvenes deben de entender el esfuerzo de sus padres para poder reconocer lo que ellos hacen y siguen haciendo. Salmos 13:1. En el Salmo 13:1, hermanos,
habla tan bonito cuando dice: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha, ¿qué dice? Las reprensiones. Algo bien importante. El hijo sabio, hermanos, es aquel joven humilde que reconoce ese amor puro de padre y de madre y llega al conocimiento que tiene que ser un hijo humilde y obediente. Porque muchas veces, hermanos, debemos de comprender y saber qué es lo que necesitamos para poder mandar. Muchas veces nos gusta mandar, pero que los manden no les gusta. Amén. Pero ¿qué necesitamos para poder mandar? En primer lugar, hermanos, tenemos que aprender a obedecer. ¿Cómo es posible que usted quiera mandar cuando usted no está dispuesto a obedecer? No sé si me están entendiendo. Entonces, por esa razón, hermanos, es que hay dificultades graves y grandes en la vida cotidiana dentro del núcleo familiar. Y nosotros tenemos que contemplar y conocer perfectamente cuando verdaderamente estamos luchando constantemente para vivir una vida diferente, como lo dice 2 Corintios 5:17. ¿Ya? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, ya no podemos andar metidos en problemas o meterlos donde no cabemos como iglesia. Ya no podemos vivir en costumbres y tradiciones paganas, sino que tenemos que vivir en un camino recto conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, esto es lo que todavía nosotros no estamos entendiendo, porque hemos estado arrastrando, oiga bien, arrastrando las costumbres y tradiciones de los pueblos paganos como iglesia. Y esto no puede ser así. En 1 Juan 2:15 nos habla y dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no proceden del Padre, sino del mundo. El mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Ahora, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Hacer la voluntad de Dios es vivir para Dios. Un hermano humilde, una hermana humilde, sintiendo la necesidad de los demás, ayudando los unos por los otros, orando constantemente como lo hacía Pablo por Timoteo. Y así sucesivamente es como nosotros debemos de caminar en la vida espiritual. Un amor ágape, un amor puro y sincero, así como Cristo nos ha amado, así debemos de amarlos nosotros como iglesia. Amén. Pero ¿qué de aquel que dice: yo no voy porque ese hermano me cae gordo? Es que no puedo ver a esa hermana porque ¿para qué voy a ir si no me voy a santificar? Yo les pregunto, ¿irá para el cielo? No, hermanos, no. Entonces, por eso podemos ver nosotros cómo podemos guardar la palabra para los jóvenes y para nosotros también. Salmo 119:9. Oiga lo que dice el Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿A dónde la va a guardar? ¿Debajo del almud? ¿Debajo de la cama? La va a guardar en su corazón. Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Pero qué dichos? Los dichos de su palabra. Salmo 119:105, la Biblia nos enseña, hermanos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Él es aquel que en verdad nos alumbra, y cuando somos alumbrados, iluminamos el lugar donde estamos.
Porque en medio de las tinieblas la iglesia es luz. Refleja lo que somos delante de aquel que vive y permanece para siempre. Pero ¿cómo es posible que usted, siendo luz, va a estar compartiendo lo vulgar de otras personas? No se puede. Entonces nosotros como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que contemplar lo que verdaderamente somos delante de la presencia de Dios. Entonces Dios quiere cambios en vuestras vidas. Dios quiere que tanto los jóvenes como nosotros los adultos tengamos la honestidad, la capacidad y la autoridad para echar fuera legiones de demonios. Porque nosotros no tenemos lucha contra carne, sino contra principados o las huestes de maldad. Pero a veces nosotros mismos los peleamos como iglesia. ¿Cuánto lo creen? ¿Está bien eso? Gálatas 5:15. Gloria al Señor. Oiga, Gálatas 5:15. Y si os mordéis y os coméis, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. ¿Sucede eso de Gálatas 5:15 en el pueblo de Dios? Amén, iglesia. ¿Estamos bien con Dios? ¿Vamos para el cielo? No, hermanos, no. Ustedes no sé si han oído aquella alabanza que no es alabanza, y si dicen que es para Dios, miente, ¿verdad? Aquella que dice: te voy a agarrar del pelo y te voy a arrastrar. ¿Ah? ¿Será de Dios la alabanza? No. Oiga, aquella cara de limón, ¿es para Dios? No, no, hermanos. Por eso la iglesia tiene que percibir lo espiritual, lo que nos va a alimentar, lo que nos va a edificar delante de la presencia de aquel que vive y permanece para siempre. Ya no podemos jugar al evangelio, tenemos que conocer perfectamente. Por eso dice en el Salmo, en Proverbios 10:1, oiga lo que dice: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Cuánto lo cree, hermanos? El hijo necio, mire, echándose las coronas, pero de aquí a la tierra. No se acuerda que aquella viejita está desvelándose en aquella silla esperando a su hijo hasta la hora y el momento que llegue. Y todavía cuando llega ebrio y enojado y reclamándole: ¿por qué no te has acostado, vieja? ¿Será que es agradecido? No, hermanos, no. El hijo necio es problema de sus padres. Pero el deber de nosotros es analizar, indagar perfectamente para poder ver qué se hace por ese hijo. Hay un fenómeno grave y grande en los postreros tiempos, y esto va para los padres. Y dice: yo ya le dije, ya él ya tiene sus años, ya él ya es grande, ya él ya llegó a los 18 años, hay que ver lo que hace. ¿Verdad? Yo pregunto, ¿es constructivo eso? Es negativo, hermanos. Porque a la hora que usted ve a su hijo que va enchuchado en el patrulla, ¿cómo se siente? ¿Contento? No, hermanos, no, ¿verdad? Entonces por eso hay mucho que hacer. Y alguien dice: yo ya no lo detengo porque es fuerte y él es enojado y me puede golpear. Y no haya que hacer, porque no tiene una visión espiritual conforme a lo que Dios nos enseña a través de la palabra. Y por eso ustedes pueden ver, conforme a las escrituras, que aquellos hombres llevaron a aquel muchacho con sus legiones de demonios y no se los pudieron sacar. Porque esos demonios solo salían con ayuno y oración. Cuando una madre y un padre está pasando momentos difíciles como esos, lo primero que tiene que hacer es ponerlo en las manos de Dios, para que Dios lo guarde en el hueco de su mano y lo cubra con su manto divino. Y usted se mete a oración y ayuno, y esos demonios van a salir de su hijo o de su hija. Y va a haber un momento en que su hija o su hijo va a llegar: papá, mamá, perdóname, he fallado. Porque Dios ha escuchado sus oraciones y sus ayunos. Amén. ¿Estamos haciendo eso, Padre? Orando todos los días.
ayunando. Ay, es que la carnita es buena. Hay mucho que hacer por cada uno de vuestros hijos. Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre. Aquí tenemos problemas. Porque el hijo, cuando el padre le instruye y lo corrige, el padre es malo para él. Pero como la madre le atolera todo, le alcahuetea todo, esa madre es linda. ¿Verdad? A que el hijo no busca a su padre, todos los problemas van a dar a su madre. Y su madre ve de qué forma o manera se lo solventa, pero no conforme a la voluntad de Dios, sino haciendo cosas que no debe de hacer para que su hijo se sienta bien. Y la frase de aquella madre, ya sabes, tu hijo es bravo, no dicen enojado, tu padre es bravo. Vamos a hacer esto, pero silencio. ¿Verdad? ¿Estará correcto de una madre para un hijo eso? No. Está correcto lo que Ana hizo. Gloria al Señor. Aquí vamos a ver la disciplina que muchas veces no nos parece. Quiero que vaya conmigo a Hebreos 12:5-6 para honra y gloria al Señor. Y oiga lo que dice, y esto es lo que a veces no entendemos, jóvenes, hermanos adultos. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Algo bien importante. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Oiga bien. No podemos desmayar cuando somos reprendidos por Él. Porque cuando fallamos, Él nos corrige, nos instruye. Porque el amor de Él es un amor genuino, un amor puro y verdadero. ¿O creen ustedes que Dios quiere que dentro de su pueblo haya un montón de enfermos y enfermas? No. Ahora, ¿por qué no? Porque Él es el médico por excelencia. Él es el doctor de doctores. Él es el único sanador, como está lo que la iglesia. Él es el único que nos sana. Y si usted se va a Jeremías 33:6, dice que Él nos da la medicina y nos da la paz que cada uno de vosotros necesitamos. Amén. Por esa razón, nosotros como iglesia debemos de amarlos. ¿Verdad? Yo cuando salí de allá de El Salvador, los hermanos, los saludo a los hermanos del Sinaí. ¿Sí? Yo les voy a dar sus saludos. Porque aunque ustedes no lo crean, pero nosotros allá estamos pendientes de multimedia acá, estamos pendientes de sus servicios. Y de repente veo hermanos acá, veo hermanos pastores allá y los veo a todos. Y qué bonito cuando veo cómo se está gozando. Es una bendición, hermanos, ver el gozo de su Señor en el corazón y en su mente. Y por esa razón le digo que uno quiere que verdaderamente se someta en el conocimiento de Dios. Y que no desmayemos cuando seamos reprendidos por Él. Porque cuando Dios nos disciplina y nos azota, es porque verdaderamente estamos cayendo en un error grave y grande. Ahora, viene otro problema grave y grande en la faz de la tierra. Proverbios 23:13. Dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Oiga bien. ¿Y sabía usted que el pecado es muerte y separación de Dios?
Entonces por eso nosotros a diario morimos, ¿verdad? Porque no hay una imperfeccionalidad en cada uno de vosotros. Hay una lucha constante que luchamos para que Dios obre en vuestras vidas y nos consagre. Pero el único perfecto es Dios. El único inmortal es Dios. Sí, nosotros vamos a ser inmortales también, pero si lo guardamos para Cristo. Porque la Biblia dice que usted y yo pasamos de muerte a vida eterna. Amén, iglesia. Y esa es una promesa que hay que creerlo. Entonces por eso es necesario no rehusar el castigo del muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Versículo 14. Lo castigarás con vara y librarás, oiga, su alma del Seol. Ahora, ¿pero qué significa en el hebreo Seol? Oiga, de lo que lo está librando si lo castiga con vara. El Seol significa hoyo, sepultura, infierno. Eso significa. Entonces por eso usted está librando a su hijo. Cuando lo corrige, le destruye o lo castiga, usted está librándole de un lugar de esos para que no vaya a llegar. Y no podemos ser alcahuetos con vuestros hijos, sino amarlos, cuidarlos, respetarlos y instruirlos. Proverbios 7:7. Aquí es donde es importante que la iglesia anote, porque muchas veces, ¿verdad?, hay malos pensamientos. Proverbios 7:7. Oiga, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Oiga bien. En esta parte está hablando de una mujer ramera, de una mujer alborotadora de corazón, que no le importa que sea un joven cristiano, no le importa que sea un viejito cristiano, pero lo alborota. Amén. ¿Por qué? Porque en los tiempos que estamos, hermanos, son tiempos peligrosos, donde tenemos que guardarlos para un Dios que vive y permanece para siempre. Entonces Dios quiere cambios en vuestras vidas de una manera muy especial. Por eso Dios nos habla y dice en 2 Timoteo 3:16. Y póngale atención a esto, que eso nos ayuda de mucho. Oiga lo que dice: toda, para aquellos que dicen que el Antiguo Testamento ya no se puede usar. Hay muchos hoy en día que dicen: ¿y por qué el Antiguo? Si eso es el pasado, eso ya no. Póngale cuidado a esto, que como dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Oiga, para toda buena obra. Entonces nosotros tenemos que conocer perfectamente la obra del Señor, ¿verdad? Nosotros tenemos que vivir una vida consagrada delante de Dios. ¿Por qué? ¿Somos o no somos? ¿Estamos o no estamos? Usted no puede tener un pie adentro y otro afuera. Bien tiene los dos afuera o los dos adentro, pero no podemos ser apariencia dentro del pueblo de Dios. Amén, iglesia. Los veo bien serio. Sonríe, Cristo le ama. Sí. Entonces, por esa razón tenemos, hermanos, que buscar la manera como seguir adelante. Yo voy terminando ya con esto. Gloria al Señor. Ya es poquito. Dice Tito 2:1. Tome nota. Tito 2:1. Esto es lo que debemos de hacer y contemplar y conocer qué es lo que debemos de hablar. Oiga lo que dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Algo bien interesante. Presentándote tú en todo, dice, como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza,
mostrando integridad y seriedad. ¿Oye? Esto es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, que tiene que ser ejemplo de los demás donde quiera que vayamos, donde quiera que andemos, no solamente dentro de este lugar. Porque muchas veces aquí somos una blanca palomita, ¿va? ¿Sí, hermanos? Pero ya afuera, ay, ay, ay. Allá te espero afuera, ya vamos a arreglar, de verdad. No, hermanos, tenemos que buscar la manera cómo presentarlos como ejemplo en donde quiera que vayamos. El apóstol Pablo dice que nosotros como cristianos, con solo el hablar, nos identificamos qué es lo que somos delante de Dios, ¿verdad? Entonces, algo bien interesante, que ya nosotros no podemos hablar cosas afuera del contexto bíblico, porque es algo incoherente delante de la presencia de Dios. Pero todavía hay gente que está hablando cosas inadecuadas. Mateo 12:36. De toda palabra ociosa que saliera de vuestra boca, tenemos que dar cuenta que dice, a la venida de nuestro Señor Jesucristo. En otra porción dice, de cualquier palabra corrompida. Entonces Dios quiere que los midamos hasta de vuestras palabras, ¿verdad? Porque ya no podemos, hermanos, andar hablando cosas que cada cosa tiene su nombre, ¿verdad? Aquel animalito que se sube a la pared y deja un ligoncito así, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, hermanos? No tiene nada que ver con el perro. Se llama ligosa. Pero ¿cómo le dice la gente? ¿Te fijas? Entonces hay cosas, hermanos, que verdaderamente no tienen nada que ver un insecto en su cuerpo. Pero la cultura nuestra a veces surge que todavía no los aprendemos los nombres de cada miembro de vuestro cuerpo. Entonces por eso el pastor tiene que conocer los miembros, tiene que conocer su pueblo a quien Dios le ha dado a pastorear. Tiene que conocer los semblantes, los caracteres, ver de dónde y cómo va a ser para llegarle al hermano que está con el pelo grifo. No, él se peinó. Entonces, hay que tener un cuidado especial, ¿verdad? Porque no es fácil para uno, hermano. Si hay ovejas que brincan como el conejo y se convierten en cabros. Y ahí es donde uno le entra con todo, ¿verdad? Conforme al poder del Espíritu Santo. Eso es lo que debemos de reconocer perfectamente. Yo solamente quiero terminar con esto. Dice así: ¿qué significa la palabra teología según la Biblia? Toda vez que vayamos a examinar algo en la Biblia, tiene que ser la Biblia que hable, no nosotros. Y oye lo que dice: en pocas palabras, la teología es hablar de Dios. El término teológico proviene de dos palabras griegas. Una es teo, que significa Dios, y la otra es logo, que significa estudio o palabras. Ahora, ¿qué es y para qué sirve la teología? Yo termino con esto. Teología es ciencia y la razón del creyente iluminada por la fe, y trata de comprender mejor los misterios revelados por Dios y exponerlos de manera sistemática y ordenada, basándose en las Sagradas Escrituras y en la tradición de la iglesia. Eso es teología. No sé si me entendieron. Amén. Entonces, cuando vea un teólogo que no tiene nada que ver con Juan, no le tenga miedo. Amén. Porque Dios nos habla a través de su palabra. Y Dios quiere, hermanos, que sigamos adelante, no viendo a diestra ni a siniestra, sino viendo el blanco y perfecto que es Cristo. Usted no se fije en lo que la gente diga. Usted no se fije en el error del hermano, en el error de la hermana. Póngase la mano en el corazón y fíjese
en su propio error. Amén, iglesia. ¿Sí? Si no fuese así, el error de la hermana, el error de quien sea, lo va a sacar a la calle. Amén. Así que Dios quiere que estemos siempre listos y preparados, y Dios habla a tiempo y fuera de tiempo, y esto lo va a hacer mentalmente para alguien. Dice Dios en Isaías 1, 18, 19, 20. Oiga bien la iglesia. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como el grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como